Muy bien, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar este taller que se denomina elaboración de TDRs y EIRs BIM, que se va a desarrollar el día de hoy 21 y mañana 22 de septiembre de 5 a 8 de la noche. Primero que nada quiero agradecerle a todas las personas que ya están dentro de la sesión de Zoom que pertenecen a este grupo que vamos a iniciar el día de hoy y bueno, esta primera hora la vamos a transmitir en vivo también por los canales de Facebook y de YouTube. Y esperemos que esto les pueda ayudar a entender qué vamos a desarrollar durante este taller y sobre todo les sea de utilidad para las labores que ustedes pueden desempeñar. Estoy muy atento a sus comentarios, a sus preguntas y por favor, si tienen alguna, sobre todo la gente que está en la sala de Zoom, allí se las vamos a ir respondiendo. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Muy bien. Ahora, este taller está dividido en 6 partes. En realidad, cada una de las horas, de las 6 horas que vamos a hacer, deberían de abarcar un poco de cada uno de estos temas que vamos a ir describiendo. Recuerden que antes de iniciar, que vamos a tener habilitada una plataforma, es decir, dentro de la plataforma de escuela, vamos a tener las grabaciones y la descarga del material. Aunque la mayor parte del material se las acabo de dar al grupo de WhatsApp a los que están matriculados en este taller. Hay algunos matriculados que no pueden estar este fin de semana y que me han pedido que suba todas las grabaciones. De todas maneras, iba a grabar todas las sesiones y las iba a colocar en la plataforma para que ustedes puedan revisarlas las veces que sea necesario. Recuerden que van a tener acceso a la plataforma por un año, por 12 meses, y pues vamos a tener unas cuantas actividades allí también. En la plataforma van a encontrar las clases grabadas, exactamente las que estamos haciendo en estos momentos, y además van a encontrar un poco de material de descarga para que ustedes puedan realizar todo ese trabajo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, avancemos. ¿Listo? Tenemos 6 sesiones. Vamos a hacer 3 sesiones el día de hoy, 3 sesiones el día de mañana. Estas 6 lecciones van a empezar a las 5, a las 6 y a las 7. El de las 5 de la tarde va a hablar de lo que son las inversiones públicas y los documentos de licitación. En realidad, el tema de lo que serían los cambios que se han dado durante estos años. El tema de las licitaciones, BIM, va a venir a las 6. A las 7 vamos a hablar de algunos ejemplos de términos de referencia para proyectos BIM que tenemos y que ya les hemos dado en el material que les hemos dado para descargar. Mañana es un día de puros talleres. Mañana voy a hacer 2 talleres, que es uno de aplicación de TDRs para la etapa de preinversión. Luego vamos a hablar de algo llamado el EIR, el Exchange Information Requirements, que es un anexo que podría estar en esta etapa de procura o de levantamiento de información de planificación inicial para nuestro proyecto detallado. ¿Listo? Vamos a tener un descanso de 5 a 10 minutos como máximo entre cada bloque. Esperamos que sea cortito, mientras yo corto la grabación y iniciamos el siguiente taller para que puedan ir pues al baño o puedan generar un pequeño descanso porque son bloques de 3 horas. ¿Listo? Y además, para finalizar este pequeño taller, ustedes van a tener que entregar 2 aplicaciones, ¿no? Un TDR y un EIR aplicado a alguna inversión que ustedes puedan generar. ¿Listo? Y igual, pues vamos a hacer este desarrollo, ¿no? Estos ejemplos durante los talleres del día de mañana. Muy bien. Entonces, ¿no? Empecemos con lo que nos tiene reunidos el día de hoy. El objetivo del día de hoy es muy sencillo. Bueno, también muy importante. Nosotros en el Perú estamos en este camino hacia lo que significa la implementación de BIM en el sector público, en las inversiones públicas. Lo que significa que nosotros tenemos un gran trabajo dentro de las entidades públicas para comprender, entender los cambios y las mejoras que se necesitan para lograr que las inversiones utilicen BIM. Entonces, en Escuela de Construcción Digital, nosotros, los instructores, llevamos muchos años utilizando BIM a nivel de ejecución. Y desde que cambiaron estas normas, pues nosotros le prestamos mucha atención para poder comprender este gran cambio que significa utilizar BIM para las inversiones públicas, para los proyectos públicos. ¿Listo?
Entonces, esta primera parte les va a dar un poco de contexto. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro taller? Tenemos 3 objetivos. Comprender el marco legal, el marco regulatorio para el uso de BIM en las inversiones públicas. Conocer las modificaciones a los términos de referencia para lo que sería la etapa de preinversión y la etapa de expediente técnico de obra. Y luego completar un anexo que se llama el EIR, el cual vamos a ir entendiendo poco a poco durante todo este taller, para el proceso de procura de inversiones públicas que involucran el uso de BIM. ¿Listo? Estos son los objetivos de este taller. Este taller está dirigido, a ver, no llegó la información, a ver, tienes razón, ¿ya qué grupo lo he puesto? Tienes razón, ajá. Un segundo, tienes razón nuestro amigo, Félix, tiene razón. Espérenme un segundo, se los copio ahora mismo. Tiene razón. Acá está. Descarga. Ahí está. Ya les puse la descarga y también se los estoy poniendo en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? La descarga. Porque a todos les gustan las descargas. Ya está. Excelente. ¿Listo? Entonces, estos son los objetivos de nuestros talleres, de este taller que estamos iniciando ahora. Ahora, comencemos, ¿sí? La primera parte, que pues habla de las inversiones públicas y los documentos necesarios para la licitación. Muy bien. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros, arquitectos e ingenieros, porque esos son las personas que nosotros tenemos en este canal, principalmente estamos abocados o vemos el problema desde el punto de vista del ejecutante, desde el punto de vista del contratista, desde el punto de vista del ejecutor, ya sea el ejecutor de diseño, ya sea el ejecutor de la construcción. Pues en las entidades públicas, en las empresas del Estado, el punto de vista que nosotros tenemos que tener es distinto. O sea, nosotros tenemos que pues no estar en el papel del contratado, sino más bien en el papel del cliente. ¿Listo? Lo cual es muy importante, porque el cliente es quien define los términos del contrato, el cliente es que define el alcance del trabajo y el que decide incluir o no mejoras, metodologías, estándares, filosofías o cualquier otro tipo de mejoras al proceso público. Entonces, el cliente más grande de todo país es el Estado, porque es el Estado quien tiene que entregar infraestructura para todos nosotros de tal manera de que lo podamos utilizar. Entonces, las inversiones públicas son precisamente ese proceso. Entonces, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos el término, ¿no? Proyectos públicos, porque en la construcción estamos muy acostumbrados al término proyectos de construcción, en el cual pues nosotros entregamos hospitales, carreteras, puentes, que es lo que directamente involucra a los arquitectos y a los ingenieros, ¿verdad? Pero tal vez el término proyectos públicos no es el correcto. Es más, ¿no? Cuando uno se pone a redactar documentos, se va a dar cuenta de que este término no es el correcto, así de simple. Entonces, para que nosotros podamos hacer documentos que sean aceptables, que puedan ser útiles, tenemos que usar los términos estándares. Significa los términos de este diccionario, de este glosario, que nos dan las reglas y demás. Y si pudiéramos describir todo el taller en algo, vamos a aprender nuevos términos y los vamos a incluir en los términos que siempre o en los documentos que siempre se han hecho. Es decir, ¿no? La implementación de BIM a nivel de inversiones públicas significa que los que procuran, o sea, los que hacen los documentos para las inversiones públicas, agreguen términos, agreguen cláusulas, agreguen procedimientos que son los que posibilitan que nosotros utilicemos BIM durante la ejecución contractual. Entonces, ¿no? Soy un abogado, sí, seguramente, ¿no? Entonces ustedes tienen que dominar mucho esos términos porque pues realmente es la parte que hace este encargado, que es el gestor BIM. Así que pues espero de que les sea de mucha utilidad
sobre todo para todas las personas eh, que quieren realizar este trabajo dentro de las entidades públicas o ayudar a que se realice. Muy bien. Entonces, todo parte de esto. En el Estado, en el Perú, nosotros tenemos reglas para entregar inversiones públicas, entre comillas, proyectos públicos. Entonces, todas las entidades del Estado están divididas en tres bloques. Las entidades de nivel nacional, las entidades de nivel regional y las entidades de gobierno local. A los tres niveles de gobierno rigen casi las mismas reglas, por lo menos para lo que es la ejecución o la entrega de inversiones. Y esta se llama ciclo de vida de las inversiones. Estoy seguro que ustedes han trabajado en el Estado, trabajan actualmente en el Estado, esto lo conocen. Ahora, en este ciclo de vida de las inversiones, nosotros tenemos bastantes elementos que deberíamos de tener muy claro. A ver, espérense. Aquí está. Oh, ahí está, muy bien. Entonces, a ver, perdonen. Ya está. Entonces, en el ciclo de vida de las inversiones, ¿no? Empezar, ¿dónde está? En el ciclo de vida de las inversiones, como les mencionaba, nosotros vamos a tener bastantes elementos que ir entendiendo. Primero que nada, las inversiones se hacen con un planeamiento que hace algunos años cambió de ser un planeamiento anual lo que se conocía como el SNIP a un planeamiento multianual, porque muchas de las obras, si no es que la mayoría, sobrepasan la barrera de algo que se llama el año fiscal. O sea, ¿no? Antes teníamos periodos de corte de 12 meses, pero todos sabemos que nosotros en la construcción nos demoramos más de 12 meses a veces en elaborar expedientes y en entregar la obra. Por lo cual la programación multianual dijo, bueno, no tengas la previsión de un año, sino más bien ten la previsión de 3 años. Entonces, ahora las entidades públicas hacen esa evaluación de algo que se llama el portafolio de inversiones, la cartera de inversiones. Entonces, ¿no? Cada entidad, ¿no? Cada una de las cientos o miles de entidades que hay en nuestro país, tiene que planear sus inversiones hacia adelante, dividir su cartera de acuerdo a lo que ellos han presentado, porque la cartera se presenta por adelantado y dices, ¿no? Yo como municipio tal voy a requerir 80 millones, de los cuales el 10% son en viviendas, el 30% es en carreteras, el 50% es en salud. Y por favor, apruébalo. ¿Quién lo aprueba? Lo aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a la priorización y pues nunca entrega o nunca da todo lo que piden porque no hay dinero para todos, para todo. Y sobre todo, mide mucho la eficacia que ha tenido la entidad en las ejecuciones o los intervalos anteriores. Entonces, la programación multianual es muy importante. Si ustedes me preguntan qué cosa es la implementación de BIM, es básicamente agregar todos los gastos que va a ocurrir en el uso de BIM para los siguientes años durante lo que sería la programación multianual de inversiones. O sea, los planes de implementación de BIM son modificaciones a la programación multianual porque yo voy a trazar una estrategia en los siguientes años. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que yo quiero que entiendan en todo esto es que tenemos un montón de elementos aquí dentro de este planeamiento que no lo hacen, no nos corresponde a los arquitectos, a los ingenieros, sino más bien a los economistas de las entidades que hacen esta cartera, a partir de estudios, a partir de requerimientos, a partir de lo que necesite cada uno de las entidades. Hay una segunda etapa donde ya empezamos a trabajar nosotros, que es la etapa de formulación y evaluación, que es cuando se hacen lo que antiguamente se conocían como los perfiles, ¿no? Y existen versiones más pequeñitas todavía que los perfiles, para lo que es declarar que una inversión pueda llegar a la etapa de ejecución.
O sea, ¿no? No es que porque alguien me pide, oye, quiero hacer un colegio, pues yo mañana le digo, ay, así toma 50 millones y ya haz tu colegio. El Estado necesita pues que esa inversión esté dentro de la programación multianual de inversiones y luego pues que haya un estudio de perfil o un estudio similar para que dé validez a estas inversiones. Eso se da durante la etapa de formulación y evaluación, donde hay un gran trabajo técnico-económico de la justificación según la tipología del proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto de turismo, especialistas en turismo justificarán la demanda. Significa, ¿no? Yo necesito un museo para albergar, qué sé yo, ¿no? 60 piezas en las cuales voy a tener un flujo de 40 personas. Todos esos cálculos no le corresponden al ingeniero, no le corresponden al arquitecto, le corresponden a un especialista en turismo. Y a partir de esa demanda se genera una planta arquitectónica o un programa arquitectónico y se hace una propuesta inicial. Como se pueden dar cuenta, ya en la etapa de formulación y evaluación podemos utilizar las herramientas que conocemos, que nos gustan, para poder plantearlo. Aunque muchas veces durante la etapa de ejecución toda esta información a veces se descarta, hay ciertos componentes que van a permanecer de la etapa de formulación a las etapas posteriores. Pero si a mí me preguntan, ¿no? ¿Dónde estratégicamente es más fácil, más factible utilizar BIM? Pues la respuesta es muy sencilla. ¿No? No lo voy a usar en obra donde tengo contratistas, subcontratistas, presión, contraloría, el pueblo, los marcas, lo que sea, presionando a mi obra y encima le voy a colocar BIM. O en expediente técnico donde tengo más especialidades, más detalle, más coordinación, sino pues simplemente lo más lógico es usarlo en la implementación de BIM, en la etapa de formulación y evaluación. La siguiente etapa se llama ejecución. En la ejecución de las inversiones se dividen en dos partes. Es lo que nosotros podríamos llamar en el sector privado lo que se llama el project delivery, la entrega. Entonces, en esta tenemos dos etapas. Una es la elaboración del expediente técnico y la otra que es la ejecución física de las inversiones. ¿Listo? Ahora, la elaboración del expediente técnico es donde más trabajo tiene BIM, porque nosotros, arquitectos e ingenieros especialistas de diseño, necesitamos elaborar en mucho mayor detalle nuestros modelos, nuestra información, y allí se pasa toda una etapa de coordinación y se tiene que cumplir los requisitos. Es en la elaboración del expediente técnico, más bien dicho, en la presentación del expediente técnico donde surge la pregunta de ¿por qué debo de utilizar BIM? Entonces, más adelante, en la siguiente sesión, en la siguiente parte, vamos a hablar mucho de esta etapa y de cómo utilizar algo que se llama gestión de la información. En la ejecución física de las inversiones, en teoría, nosotros ya deberíamos de tener un expediente técnico resuelto. ¿Qué quiere decir, no? Que la etapa de la ejecución física de las inversiones, la construcción propiamente dicha, debería de recibir un expediente técnico BIM resuelto para que las contratistas lo utilicen para manejar, gestionar, controlar la obra, ¿verdad? Ahora, ¿no? En la nueva ley de contrataciones general pública, la que acaba de ser reglamentada, se establecen nuevos métodos de entrega que permiten que nosotros juntemos estas dos etapas de ejecución en un solo contrato, lo que conocemos como fast track o diseño y construcción. Bueno, en realidad el diseño y construcción tiene una modalidad que se llama fast track. Entonces, esos elementos van a ponerle aún más complicación a las ejecuciones. ¿Positivas? Yo creo que sí. Pero en realidad, para los ejecutantes, para los que plantean los términos de referencia, para los que planifican las inversiones, va a resultar aún más complicado. Entonces, esto pasa a ser sumamente importante para poder llegar a trabajar hacia adelante en el tema de lo que es la ejecución de estas inversiones. ¿Listo? Ahora, luego viene una etapa que nosotros dejamos muy por alto en todo este tema, que es el funcionamiento.
que en otras palabras se llama operación y mantenimiento. La nueva ley de contrataciones generales públicas, miren qué importante es ese reglamento y la razón, la única razón por la que yo no he generado estos talleres antes es precisamente porque teníamos que esperar ese reglamento. Ese reglamento todavía no está aprobado en esta fecha, pero pues por la experiencia de los últimos años podemos saber que no se va a modificar mucho. Lo que quiere decir es que ya tenemos un documento a un 90-95% sin cambios y que traen muchas mejoras. Creo yo que una de las cosas que el Estado se ha dado cuenta de que es muy importante es la etapa que nosotros conocemos como operación y mantenimiento, en la que también intervenimos nosotros como pues, diseñadores, constructores o generadores de mejoras en estas siguientes etapas. Así que pues aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucha apreciación en cómo se va a ir utilizando. Dicho sea de paso, los documentos que existen a nivel internacional, las ISOs y los estándares, describen muy bien cómo utilizar BIM durante esta etapa. Y aunque el plan BIM Perú todavía no lo ha especificado, ya sabemos qué va a suceder. Porque al igual que las etapas de ejecución, que es donde empieza la aplicación de las ISOs, pues en la etapa de funcionamiento estas reglas están puestas desde el año 2020. O sea, las inversiones van a mejorar debido a la aplicación de estándares internacionales. Muy bien, eso es algo que estoy seguro que los participantes de nuestro taller ya conocían, ya sabían, porque pues esto estaba... eh, un segundo. Entonces, es muy importante que entendamos la realidad de nuestro país. Mucha de la problemática que se tiene en nuestro país es precisamente por el hecho de que el sector público, los servidores del Estado encargados de todo este trabajo, adolecen de las capacidades de gestión para lograr que todo esto funcione de manera correcta. En realidad no es algo nuevo. Muchos países del mundo tienen la misma dolencia, la misma, digámoslo así, eh, los mismos elementos, ¿no? En nuestro país es bastante crítico que al ser un país que está sólido en su economía, en su percepción fiscal, o sea, tenemos muchos impuestos, no seamos capaces de convertir esos impuestos en obra pública, en infraestructura pública. Y por eso es que el sector público es bastante mal visto, ¿no? Porque no es capaz de. Lo peor que sucede es que al final de un año fiscal, en algunos de los tipos de asignaciones de recursos económicos, se tienen que revertir al Estado, porque no ha habido la capacidad de gastarlos, de usarlos. Y en muchos casos eso es precisamente porque nosotros, los arquitectos y los ingenieros, pensamos que construir es solamente hacer planos y manejar y presionar contratistas o subcontratistas. Entonces, ese punto de vista egoísta o simplista de la construcción tiene que quedar atrás. Los, las entidades públicas expanden esa versión y lo llevan hacia un nivel que nosotros conocemos como la gestión pública o la gestión pública de las inversiones, donde es un requerimiento para nosotros, para los especialistas BIM, agregar BIM a lo que es la gestión pública de las inversiones. O sea, ¿no? Una versión grande de este curso sería precisamente, ¿no? BIM para la gestión de las inversiones públicas. Entonces, precisamente es la historia la que nos ha dicho que tenemos dos puntos de vista para todo esto. El punto de vista del contratista, de la empresa que diseña y de la empresa que construye, que seguramente es donde nosotros nos identificamos más, y de la entidad pública, quien administra estos dineros y los convierte en infraestructura.
Entonces, son las entidades las que necesitan ganar esta capacidad de gestionar las inversiones, de generar un buen requerimiento, de saber qué solicitarle a los contratistas que ejecuten, o más bien dicho, cómo. BIM o la tecnología ha cambiado la forma en que los proyectos se entregan, se manejan, se revisan, se aprueban, pero yo no puedo hacerlo si no está dentro del contrato. Los contratos están basados en las licitaciones. Las licitaciones en las bases de licitación. Las bases de licitación en los términos de referencia. Todos esos documentos no los hace una persona. Pasa de oficina en oficina en oficina y necesitan que muchas partes de la entidad pública entiendan ese cambio para por fin, ¿no? Para por fin entregarlo a lo que serían los contratistas y ellos se dediquen a ejecutarlo de acuerdo a esas reglas. Entonces allí hay una pequeña paradoja. Si el Estado no ha tenido la oportunidad de ejecutar inversiones con BIM, ¿de dónde va a sacar el conocimiento para poder exigirle a los contratistas de diseño y de construcción que hagan las cosas de una determinada manera? Esa es la paradoja que queremos resolver en esta clase de cursos, porque el Estado tiene que gestionar la información, o sea, se tiene que adquirir nuevos conocimientos y habilidades para transferir esos requisitos, esos conocimientos, esas exigencias a documentos. Esos dos documentos que elabora la entidad son, para el caso de los perfiles de inversión y para el caso de los expedientes técnicos, términos de referencia. Y, pues de manera más precisa, de acuerdo a lo que manda el Plan BIM Perú, agregarle un anexo que se llama, en inglés, ¿no? Requisitos de intercambio de información o EIRs. Entonces, una buena inversión con BIM tendrá que tener por lo menos, un TDR acondicionado al uso de BIM y un EIR. Y no es algo que diga yo. Está escrito desde el año 2021 en los documentos que vamos a presentar a continuación. O sea, ¿no? En realidad, lo único que estoy tratando de hacer es que ustedes tengan un segundo, por favor. No. Es que se están matriculando recién y tengo que mandarles los enlaces. Muy bien, entonces es que uno de los requisitos de todo esto es que ustedes entiendan, ¿no?, de que esto es una labor que va a tomar años, que va a tomar bastante tiempo, porque si bien en una entidad puede haber uno, dos, hasta un equipo completo que entiende cómo se ejecutan las obras con BIM, perdón, es en realidad, ¿no?, la entidad completa o varios puntos o varias oficinas de la entidad las que tienen que entender cuál es esta modificación. En la siguiente lección yo rápidamente les voy a explicar estos cambios, que básicamente es lo que podríamos llamar las licitaciones BIM. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde ha salido todo esto? Pues en realidad en nuestro país pasó algo muy importante, tal vez hasta impresionante. La otra cara de la moneda. El sector privado hace las cosas muy bien. Debido a su alta tecnificación, debido a los sueldos más altos, debido a la ayuda internacional, debido a la presión por entregar, probablemente las empresas privadas logran mejores resultados. Y si queremos hablar de BIM en el Perú, tenemos que hablar de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que se entregaron en junio del 2019. Para entregarse en junio, su proceso de procura, o sea, la contratación de todo esto, inició 2 años después de que se ganó la sede. Es decir, en un tiempo récord
se diseñaron y construyeron toda la infraestructura deportiva que dio albergue a estos Juegos Panamericanos en nuestro país, principalmente en Lima. Las grandes empresas de construcción como SACIR o COSAPI, que ya tenían experiencia en la ejecución de BIM, pues lograron este gran reto y desafío hace ya varios años. Entonces, el Estado, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue decir, oye, ¿cómo lo has hecho? Entonces, los gestores, los gerentes de proyectos, recuerden que estos elementos, ¿no?, son inversiones públicas, ¿sí?, pero que fueron encargadas a las empresas privadas. Y en realidad Lima 2019 es un tema de mucha investigación para el futuro y que pues realmente ha cambiado la historia de nuestro país en la construcción, por lo menos. Sobre todo por las declaraciones, si pueden buscarlas, de las entrevistas de Carlos Newhouse, que fue el gerente de proyecto que dijo, ¿no?, ¿cómo hacemos que esto sea posible? Una de las tantas funciones que tiene un gerente de proyectos es levantar las restricciones. Y una de las cosas que más me gusta escuchar cada vez que escucho a este gran gerente de proyectos es que lo primero que se propuso fue salirnos del marco regulatorio peruano. O sea, ¿no?, nunca lo vamos a poder entregar si seguimos dentro de la ley de contrataciones estatales. Y el gobierno peruano, a través de lo que es el Ministerio de Transportes, que fue el que se le asignó todo este trabajo, pues generó una excepción, que fue el primer proyecto especial de inversión pública, los proyectos especiales de los Juegos Panamericanos, sacándolos de la ley de contrataciones estatales, o sea, poniéndolos en otro sistema. Pero ahora, si ustedes ven la historia de los Juegos Panamericanos, pueden darse cuenta de que se utilizaron tres cosas. Se usó BIM, se usó la Oficina de Gestión de Proyectos, o las PMOs, y se usaron los contratos estandarizados para la construcción. En particular, en este caso, lo que son los contratos NEC, ¿no?, en particular. Entonces, ¿no?, estas fueron las lecciones aprendidas de este megaproyecto, si se dan cuenta. Es lo que sucedió a continuación, solamente un mes después. O sea, los Juegos Panamericanos se llevaron a cabo en junio del 2019 y el 30 de julio del 2019, ¿no?, se presentaron dos documentos trascendentales para nuestra historia. Si en el 2030 o en el 2040 nosotros hemos salido un poco más de ser un país del tercer mundo, en gran medida se va a deber a estos dos documentos. El primero es un plan nacional. Se llama Plan Nacional para ser más competitivos y más productivos, que dentro tiene un acápite que se llama el Plan Nacional de Infraestructura para ser más competitivos. Yo no sé ustedes, pero la palabra infraestructura es donde nosotros estamos involucrados. Arquitectos, ingenieros, diseñadores, contratistas, subcontratistas, funcionarios, servidores públicos, proveedores y demás. La infraestructura es nuestro negocio, es nuestra razón de ser. Diseñamos y construimos infraestructura para nuestro país. Entonces, es un deber nacional, cívico, patriótico, leer este plan. Levanten la mano cuántos han leído el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del año 2019. Yo considero prácticamente un delito que los universitarios salgan de la universidad, de las carreras de Ingeniería Civil y de Arquitectura, sin leer las reglas de cómo generamos la infraestructura, que es ese segundo documento de allí. Y miren, en alguna de las partes finales del Plan Nacional de la Infraestructura, nosotros tenemos instrumentos de gestión. Y si se dan cuenta, es simplemente las lecciones aprendidas de los Juegos Panamericanos. En los Juegos Panamericanos se dijo, necesitamos mejores habilidades para la gestión de proyectos. En realidad, la manera correcta o la manera larga y complicada de hacer todo esto sería de que nosotros entreguemos
entreguemos algo que se llama una cultura de gestión de proyectos. Significa que todos entendamos la gestión de proyectos. Por experiencia, eso es muy difícil alrededor de todo el mundo. Entonces, tomaron otro camino, lo cual pues es algo bastante lógico. Es decir, generemos un grupo de élite que haga que sepa gestionar las obras, gestionar los proyectos y démosle poder dentro de la organización. Eso se llaman las oficinas de gestión de proyectos. Y estamos iniciando ese proceso de implementación en nuestro país. Luego, justo debajo, dice, ¿no? Para mejorar el adecuado seguimiento de los proyectos, en realidad debería decir inversiones públicas, ¿no? Dice, incentivos desalineados entre entidades y órganos que participan del proceso de inversión, problemas de coordinación. Dice, incentivos desalineados. Precisamente hoy día, a las 8 de la noche, van a encontrar un tutorial que vamos a hacer que se llama ¿qué son los eventos compensables? Si ustedes me preguntaran, ¿no? Oye, ¿cómo es que estos contratos estándares, ayudan a la construcción? Es precisamente, ¿no? Antes de que nos vayamos a litigio y nos peleemos porque el contrato está mal hecho, porque el expediente está mal hecho, porque hay errores, porque hemos encontrado piedras a cierto nivel de profundidad, planteemos unos eventos que te compensen. O sea, algo que se llama eventos compensables o compensatorios. Entonces, los contratos modernos de ingeniería y construcción, los contratos estándares, generan este alineamiento de incentivos, ¿no? O sea, ¿no? Si yo estoy en un contrato de llave en mano y tú encuentras condiciones diferentes, tienes derecho a una compensación por esas condiciones diferentes. Entonces, eso se llaman eventos compensables, que tal vez sea el instrumento más grande que traen los contratos NEC y los contratos FIDIC. Así que deberíamos de conocerlos. Y como se pueden dar cuenta, en el último acápite dice, calidad en la información. Yo no puedo construir o ejecutar bien si la información que yo entrego no es de calidad, o sea, no cumple los requisitos de la inversión que se solicita. Y eso se logra a través de los sistemas de información que son manejados por la Oficina de Gestión de Proyectos y, en este caso, por los especialistas de BIM. En el año 2019, en el mes de julio, hace más de 5 años, como se pueden dar cuenta, el gobierno ya nos dijo qué iba a hacer, ¿verdad? Y lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos que hacer es entender que este proceso no lo detenemos, no lo detiene nadie. Ni aunque cambiemos hacia el otro lado de la moneda de políticos, pueden detener lo que ha hecho la presidencia del Consejo de Ministros. Así que esto no es un tema político, más bien es el tema, esto es lo que conocemos como burocracia, ¿no? La burocracia son documentos de gestión bien hechos, bien firmados, que todos tenemos que seguir. Esto fue aprobado por el Congreso en julio del 2030 a obligación de los presidentes, del presidente que teníamos entonces. Y si recuerdan, ¿no? Fue un evento que salió en toda la televisión, pero van a escuchar que no hay voces, no hay audio. Podrían ver el día, es bien divertido, ¿no? Ver cómo todos estos hechos se dieron en nuestro país. Hablemos un poquito más de esto, porque me parece sumamente importante. Para ser más competitivos, el Plan Nacional de la Competitividad tiene un objetivo prioritario: dotar al país de infraestructura económica y social de calidad, que es el objetivo que nos involucra a nosotros. Dicho sea de paso, la semana pasada salió una ISO muy importante que se llama Cómo modificar las organizaciones públicas para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Si quieren saber hacia dónde, o sea, después de todo esto, ¿qué sigue? Esa ISO nos dice todo. Entonces, hay un gran camino en realidad hacia mejorar, y de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17, 15 están relacionados con la infraestructura, con lo que nosotros hacemos. Quiere decir que si algún día tenemos progreso, si algún día vivimos mejor, si algún día tenemos los puentes, las carreteras, los ferrocarriles, los puertos que se necesitan en el país y en todos los países de Latinoamérica, necesitamos una mejor infraestructura, que son las cosas que nosotros diseñamos y construimos.
y que ahora necesitamos gestionar. Esa es la palabra clave, la gestión. Ya les he dicho, la forma más sencilla de entender la gestión es hacer documentos que declaren el plan que se va a ejecutar. Y eso es lo que vamos a aprender. Listo. Y ahora veamos las responsabilidades. En el mismo documento dice, ¿no? La infraestructura, el objetivo prioritario número 1, está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y por eso es precisamente este ministerio que es el que se encarga de repartir el dinero del Estado a las entidades públicas, el que pone las reglas de cómo se va a gastar, ¿verdad? Y el Ministerio de Economía y Finanzas fundó dentro de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones en el año 2019 una oficina que tiene como nombre Plan BIM Perú. Entonces, esta oficina Hitler nos pregunta, ¿y el Ministerio de Infraestructura? El Ministerio de Infraestructura es un ente técnico, ¿sí? Y esto es un tema, nuevamente, ya les he dicho, ¿sí? Eh, la construcción es un fenómeno económico. Si un país, bueno, imagínense que ustedes son una familia, ¿no? Si la familia, el papá y la mamá trabajan bien y tienen dinero, pueden comprarse o construirse una casa, ¿verdad? No es que yo soy técnico, soy arquitecto, ingeniero y hago mis cosas con mis propias manos, ¿verdad? Es la economía la que define la posibilidad de construir o no. Entonces, la construcción, el diseño, la construcción, el planeamiento, es un fenómeno de la economía. Una economía en crecimiento construye. Entonces, por eso, quien rige las reglas de la construcción es la economía. El Ministerio de Economía lo hace. Miren, un ejemplo. En España, el Ministerio de Hacienda es el responsable de la implementación de BIM. En Chile, el responsable de la construcción es un ministerio que ellos tienen que se llama Ministerio de Obras Públicas, que no tiene que ver con el dinero. Y precisamente el cambio que se está haciendo actualmente en Chile es reasignarlo al Ministerio de Hacienda. Bueno, creo que no se llama Hacienda, creo que también se llama Economía. ¿Por qué? Porque la construcción no es un fenómeno únicamente técnico, es un fenómeno de la economía. Creo yo que los políticos que hicieron nuestras reglas lo hicieron bien. Así que, pues, casi siempre estamos poco orgullosos de las decisiones de nuestros políticos, en este caso de nuestros técnicos, porque los economistas también son técnicos, porque no han sido políticos, más bien ha sido un pedacito, ¿no? Donde teníamos de presidente a un economista y de vicepresidente a un ingeniero civil. Esa época fue en la que se aprobó todo esto. Miren, ¿no? Ha pasado 5 años y sus consecuencias siguen estando aquí. Así que, pues, algo bueno habremos hecho para merecerlo. Entonces, desde el 2019 nosotros tenemos un plan de implementación de BIM que está dirigido por algo llamado el Plan BIM Perú. Entonces, el Plan BIM Perú, desde el año 2021, sacó una guía que se llama Guía Nacional BIM para dirigir todos estos cambios. Y en realidad tiene muchísimas conferencias, acompañamientos, consultorías, presentaciones, etcétera, etcétera, en la página del Plan BIM Perú. Y es un tema para ayudar a las entidades públicas a cambiar. Si se dan cuenta, el nivel de liderazgo, o sea, quien toma las decisiones, ha hecho bien las cosas. O sea, se ha dicho, mira, en realidad el problema no somos ni los arquitectos, ni los ingenieros, ni las empresas de diseño, ni las empresas de construcción. El problema, y hay que decirlo, ¿no? Son las entidades públicas. Yo, que ahora he visitado docenas de entidades públicas después de 2 o 3 años de empezar este trabajo, no he encontrado una sola entidad pública ordenada. Y no es culpa de los servidores, que muchas veces están allí durante meses o años nada más, ¿no? Sino es que más bien es la naturaleza de la gestión pública. Y como conversaba con mi socia de estos temas hace un par de días, ¿no? Pues el Plan Mi Perú, o la implementación de NEC, o la implementación de las PMO, simplemente son retos. Son retos políticos que se han puesto hace 5 años y que tenemos que ver si es que el sector público, los servidores y los funcionarios públicos son capaces de hacerlo. Y por experiencia, tal vez tarde, lo van a poder hacer. Así que este es el deber que tenemos, ¿no?
el deber de cumplir estas leyes. Y bueno, como si todo esto no fuera mucho, en realidad las leyes son amplias, ¿no? Han ido cambiando y han ido modificándose y seguirán modificándose. Entonces, en el año 2017, 16, 13, 12 teníamos otra ley, la ley 30225. Pero en junio de este año, o sea, hace 3 o 4 meses, ¿no? Se aprobó una nueva ley de contrataciones, en la cual ya se expresa que vamos a usar BIM de manera obligatoria para la elaboración de los expedientes técnicos. Esta ley, para entrar en vigencia, necesita un reglamento aprobado. Y la razón por la que estamos haciendo este taller justo ahora es porque el reglamento salió hace 4 días. Y una vez que hemos analizado el reglamento, solamente podemos decir, no hay nada nuevo. El reglamento solamente dice lo mismo que decía la ley, la nueva ley, ¿no? Todo esto con leyes que recién van a entrar en vigencia. Y pues revisemos qué dice, ¿no? La nueva ley general de contrataciones públicas menciona o motiva a lo que es el uso de BIM para los expedientes técnicos y lo que son los contratos estandarizados. En las oficinas de gestión de proyectos, pues las oficinas de gestión de proyectos están en otro plan que también es de junio del 2024, que es el Plan Estratégico Institucional, donde uno de sus objetivos importantes es precisamente dotar de asistencia técnica, normativa y metodológica a las fases del ciclo de inversión para la mejora de la gestión de la inversión pública, implementando para los 3 niveles de gobierno el enfoque PMO. Entonces, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas está en todas. El Ministerio de Economía y Finanzas lleva años apoyando o motivando el uso de BIM. El Ministerio de Economía y Finanzas lleva años, ¿no?, haciendo los estudios para la implementación de los contratos estándares y los ha puesto dentro de la Ley de Contrataciones del Estado. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de su plan estratégico al 2030, ha puesto que se va a encargar de las oficinas de gestión de proyectos. O sea, esos 3 cambios declarados en el año 2019, en el 2024, son total y completa injerencia del ministerio más poderoso de nuestro país, el Ministerio de Economía y Finanzas, la mamá que controla el dinero de todas nuestras inversiones públicas. Porque no hay que mentir, ¿no? En la casa siempre manda la mamá, porque la mamá decide en qué se gasta la plata. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos proyectamos hacia adelante, podríamos decidir, ¿no? Lo único que vemos hacia adelante para las entidades públicas, para las empresas de diseño, para las empresas de construcción, son más cambios. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para todos estos cambios? Si se dan cuenta, hacia adelante hay reglamentos, planes, ISOs, estándares, todos los documentos que hemos ido mencionando. Son muchos documentos y en realidad lo que vamos a estudiar es el cambio en el proceso, que seguramente les va a resultar muy sencillo, porque complicado no es. El cambio descrito no es complicado, se los aseguro. Llevar este cambio a la realidad es un reto. Y eso es lo que ustedes van a aprender, ¿no? Van a aprender a hacer esta parte. TDRs y EIRs con BIM. Pues en el siguiente bloque yo les voy a explicar de dónde parte esto. Y pues solamente quería mencionarles esta parte. Como se pueden dar cuenta, la Ley General de Contrataciones Públicas, la nueva, en su artículo 46.6 dice, ¿no?, para la elaboración de expedientes técnicos de obra, las entidades contratantes, o sea, las entidades públicas, utilizan la metodología BIM en el marco del Plan BIM Perú y las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones en el desarrollo para la gestión de información de las inversiones. Y en el caso de las obras, bla, 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 bla. O sea, nos dice, ¿no? Vamos a hacer BIM de acuerdo a lo que menciona el Plan BIM Perú. Y para mencionarlo, porque esto rige lo que son las contrataciones, ¿no?, lo que serían las adjudicaciones selectivas o las licitaciones públicas. Pero para la administración directa
También el año pasado la Contraloría sacó una directiva, la Directiva 017, que se llama Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, donde uno de sus puntos en esta directiva habla del modelo BIM y del proceso de ejecución de obras por administración directa. En realidad, esto es algo que necesita mucha revisión, pero que también está empujando, ¿no? Que tanto administración directa como la elaboración de expedientes técnicos por contrata vayan hacia el mismo camino. Y bueno, precisamente es donde nos vamos a quedar en este bloque. ¿Listo? Muy bien. Para terminar, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, en realidad esta es una descripción del marco legal, ¿no? De la historia, de dónde estamos haciendo todo esto, para explicarles la siguiente parte, que son pues las licitaciones con BIM. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, es el momento para hacerla. En realidad esto es una revisión histórica, normativa, ¿no? Y en 5 minutos vamos a iniciar con el siguiente bloque. Voy a detener la transmisión en YouTube y Facebook, ¿sí? Porque las demás partes del taller son privadas. ¿Listo? Muchas gracias a todos y nos vemos en 5 minutos.